Vamos con Radio Análisis en esta mañana de día lunes 22 de julio del año 2024. Varios temas que conversar, algunos de ellos los venimos tratando desde tempranito, desde el inicio de nuestro noticiario a las 7 de la mañana, y ahora tenemos la posibilidad de analizar, profundizar, poner en perspectiva, y saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien estoy. Aunque no sé si a partir de ahora, cuando empecemos a hablar de los temas que vamos a hablar, pero optimismo siempre, optimismo siempre de que las cosas van a ir para mejor. Saludar al abogado investigador de Nodo 21, es su primera vez acá en el panel, Raúl Méndez. Raúl, bienvenido. Muchas gracias por sumarte a este espacio de diálogo plural que tenemos en la Radio Universidad de Chile. Muchas gracias pues a ustedes por la invitación y al espacio de la radio por este momento y este análisis que se hace aquí tan bueno día. Sí, pues. Y saludamos también al doctor en Estudios Sociales y Políticos, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Talca, Universidad del Estado, igual que esta, don Mario Herrera. Mario, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias Mario, hace rato que no te veíamos por acá en las mañanas por lo menos, y Raúl, bienvenido. Bueno, el tema de la seguridad pública, cada cierto tiempo se toma la agenda por situaciones dramáticas, lamentables, de alta connotación pública, como el asesinato de carabineros, ¿no? Como lo que ocurrió el fin de semana pasado, y nos tiene debatiendo esto con alcaldes, como lo hacía Pato con el alcalde Cuadrado, con parlamentarios, y hay varios temas que se relacionan con esto, ¿no? Que tiene como varias derivas, varias aristas. Uno de ellos es la agenda de seguridad que está concordada entre el gobierno y el Congreso, que ha tenido un avance bien lento. La ministra Toá anunció la semana pasada la suma de urgencia para 2 proyectos de ley. Hay otros que están hace rato y que no han avanzado mucho: infraestructura crítica, reglas de uso de la fuerza, para qué hablar de la ley de inteligencia, el Ministerio de Seguridad, entre otras, ¿no? Ahí quería partir preguntándoles sobre la agenda de seguridad, si ven que puede haber puntos de encuentro. Hay diferencias ideológicas, hay diferencias respecto de cómo se concibe, ¿no? La seguridad, los énfasis son distintos, hay diferencias dentro del oficialismo también, ¿no? Que son legítimas. Y agrego otro elemento, que es la política carcelaria, ¿no? Que también ha generado debate a propósito de dónde se emplazan las cárceles. Ayer el ministro Cordero era enfático en una entrevista que dio y luego en un punto de prensa posterior, que si uno le pregunta a los alcaldes si es que está la posibilidad de poner a cualquier alcalde de Chile una cárcel en sus territorios, decía, ni siquiera me van a contestar. O sea, es algo bastante obvio, y tiene enfrentado, por cierto, a la ministra, o sea, a la alcaldesa Hasler con el gobierno, ¿no? Porque el ministro de Justicia representa al gobierno. Ahí quiero darles la palabra, ¿no? Para desglosar este tema desde el punto de vista de la agenda de seguridad y la posibilidad de avance, y por otro lado la política carcelaria. Mario. Sí, yo voy a partir como de la idea de la política en general, de cuánto le pega este debate ideológico a cada sector. Yo creo que hay un talento por ahí del gobierno en encontrar la hebra en la cual el tema de seguridad le impacta a la oposición, y es el tema del secreto bancario. Pero ahí es donde el gobierno se tiende a pisar un poco en la cola, porque lo que no puede pasar es que un gobierno te diga que el problema se origina en otros, que se origina en el viaje a Cúcuta, que se origina en la llegada de migrantes, y que la solución además te la tienen que dar otros, te la tienen que dar el Congreso, si es que tú eres el que está en el gobierno. Y ese ha sido el problema, que tiene un impacto, o sea, inmediato. En la encuesta que salió ayer, viene una baja en la aprobación presidencial, viene una baja en las aprobaciones de Toá y de Monsalve, y ese es un efecto político inmediato que impacta además en uno de los temas que son más importantes para la elección que tenemos este año, que es una elección municipal. Tú lo decías muy bien, ningún alcalde quiere tener una cárcel en su comuna, y mucho menos en año electoral. O sea, es como la peor combinación posible. Pero si tú miras ejemplos de cómo esa política se ha llevado en el tiempo, cómo la política carcelaria se ha llevado en el tiempo, el ejemplo que ponía el presidente, a propósito de que soy de la Universidad de Talca, era la cárcel de Talca, que está en medio de la ciudad, está literalmente, o sea, al lado del centro, está en medio de la ciudad, y ese es un proyecto que lleva discutiéndose por lo menos los últimos 10 años de cómo se va a mover hacia otro lado. O sea, y es por eso, es porque nadie quiere tener una cárcel cerca, las personas que viven en las comunas aledañas no quieren, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces parece que la solución sería dejar la cárcel
cárcel en el lugar donde siempre se han dejado las otras cosas, cerca de la ex penitenciaría, y sobrecargar más a un sector que ya de por sí está sobrecargado con el Ministerio Público, la ex penitenciaría y todo lo que conlleva ese ambiente. Entonces yo veo una agenda política que es complicada en temas de seguridad, donde el gobierno siempre ha tenido problemas, donde había encontrado esta hebra que era lo del secreto bancario, pero para esta oportunidad no es suficiente. O sea, un gobierno no puede salir con una respuesta de que la solución la tiene que dar otro, la tiene que dar el Congreso. Ellos tienen que dar una solución, y tienen que dar una solución de alguna forma que sea creativa. O sea, de verdad, cuando uno mira los resultados de la academia, que hace un paneo completo del tema de delincuencia, en la mayoría de los temas asociados con delincuencia, la gente encuentra como un poco más de lo mismo. O sea, las mismas recetas de siempre. Sacamos a las Fuerzas Armadas, los proyectos de infraestructura crítica, más carabineros, etcétera. Son las cosas que venimos discutiendo los últimos 10 años. El tema de seguridad es importante ahora, pero no es un tema nuevo dentro de la agenda. Sí, Raúl, sí, cuesta encontrar una manera de enfrentar este tema que incorpore todas las variables. Yo te confieso que a veces, incluso como periodista, me siento incómodo porque los mismos periodistas tenemos una manera de trabajar donde hablamos como una noticia la discusión del secreto bancario, como otra noticia la de la inteligencia, como otra noticia la de la delincuencia, y yo creo que se viene notando a gritos, viene que es necesaria una mirada más integral sobre el asunto, en el cual, por cierto, están de por medio las responsabilidades políticas de las autoridades de turno, pero cómo eso dialoga con el pasado y con el futuro también, ¿no? El ejemplo de las cárceles es re bueno, además, porque uno podría decir, por las mismas razones que dice Mario, Santiago no. Entonces voy a poner una caricatura, ¿no? Entonces llevemos la Tiltil porque ahí queda lejos, ¿no? Y el alcalde de Tiltil va a decir, oigan, pero aquí ya tenemos cárcel, ya tenemos vertedero, somos zona de sacrificio. O sea, siempre va a haber una buena cuña para decir, aquí no, ¿no? El tema es cómo lo miramos de manera más integral, porque mientras estamos conversando de esto, no nos hagamos los lesos, de por medio hay escaramuzas del tipo acusación constitucional contra el presidente de la República, acusación constitucional contra la ministra, y yo no digo que no, lo que digo es, bueno, que este es un tema complejo que requiere un debate complejo, ¿no? Claro, de hecho, esta mirada holística que de repente se pierde en la minucia de la noticia es un poco lo que se trata de reflejar también en estas agendas de seguridad y en los mismos proyectos de ley que se van tramitando. Uno ve el listado y, por ejemplo, el primer Fast Track tenía alrededor de 32 proyectos de ley, donde si uno los mira había de todo, digamos. O sea, había hasta aumento de pena en algunos casos, por ejemplo, en materia de secuestro. Chile estaba muy atrás con respecto a la legislación comparada porque no era un delito que normalmente nosotros viéramos acá y tuvimos que actualizarlo rápidamente. Así como aumentos de penas, también hay otras cuestiones más institucionales. El Ministerio de Seguridad, que no ha logrado salir todavía. Y el tema principalmente que yo creo que es un punto de inflexión con respecto a cómo se combate el crimen organizado, que es lo del secreto bancario y seguir la ruta del dinero, que son puntos relevantes, pero efectivamente uno debería poder preguntarse hasta qué punto el cambio en la legislación va a permitir que haya una baja en los delitos, que haya una baja en los homicidios o que sea algo que se perciba rápidamente por la comunidad. Efectivamente, las instituciones tienen que ser capaces de demostrar que cuando hay un tema que le importa tanto a la población como este, son capaces de hacerse cargo. Y el rol del Congreso es aprobar leyes, digamos, no tiene muchas más herramientas, además de las otras que han anunciado el Partido Republicano, acusaciones constitucionales o qué sé yo, pero aprobar leyes es lo principal. Entonces, ese es su rol. Pero efectivamente hay otras cuestiones más administrativas que bien mencionaban recién, en las que hay mucho paño que cortar, digamos. El tema de aumento de cárceles, bueno, que también es materia de ley por alguna parte, pero poder agilizar los procesos de inteligencia, donde haya ahora un anuncio que se van a coordinar las distintas policías con inteligencia militar, inteligencia del gobierno, para poder hacer un mejor trabajo preventivo y también de búsqueda de los responsables de cierto delito. Yo creo que ese es un anuncio muy importante y hay que ver cómo resulta eso. Y también, bueno, hay un tema que está bien instalado, que es el asunto de militares, que es algo que siempre sale, y uno debería preguntarse, yo creo que en el asunto de seguridad es bien importante que no hayan fetiches, digamos, sino que veamos qué es lo más efectivo en una ponderación razonable entre derecho humano, efectividad, para hacer descender los delitos. Entonces, cuando se habla de militares, yo creo que lo que hay detrás es que efectivamente hay una falta de dotación de personal para hacerse cargo del tema de la delincuencia.
las policías hoy día no están dando abasto, entonces tratamos de pensar en qué es lo que hay alrededor que puede ayudar en esa tarea. Y por supuesto algo que echar mano son los militares o son otros mecanismos. Y ahí hay que ir viendo entonces que si en lo que estamos pensando es que hace falta personal, ¿qué hacemos para resolver eso también en el largo plazo? Ahora se anunció también un aumento de dotación policial que va a comenzar en agosto por el egreso de estudiantes de carabineros, digamos, y otros mecanismos de reorganización de las comisarías, algo que se viene haciendo hace tiempo es sacar los militares, los carabineros de tarea administrativa y otras cosas para poder ayudar en el combate a la delincuencia en la calle, pero principalmente está el punto, yo creo, donde tenemos que preguntarnos cuáles son las medidas más eficaces que le hacen frente al crimen organizado, que es distinto al que había antes. O sea, los delitos que ocurrieron esta semana en Lampa, en Quilicura, en otros lados, son cosas que no veíamos antes, y que efectivamente permita dar a la gente la sensación de seguridad que hace falta, que eso se note en la calle, y que combata realmente el crimen organizado, porque esta es una situación completamente nueva. Entonces es probable, si uno ve cómo ha funcionado comparadamente el tema del crimen organizado, puede que el día de mañana haya efectivamente una baja en los delitos. Es muy probable, de hecho, porque lo que pasa en el crimen organizado es un constante, al comienzo, enfrentamiento entre bandas. Entonces cuando hay una banda que se hace con el control, lo que pasa es que efectivamente el tema de ajustes de cuentas y otros temas baja. Y no puede ser que nosotros entonces nos confiemos, digamos que esos elementos puedan ser satisfactorios con respecto a las políticas públicas que estamos llevando, sino que tenemos que tratar de ir al fondo del asunto, en el corto plazo, poniendo más efectivo en la calle, en el mediano plazo, haciendo políticas públicas que den rédito, el secreto bancario u otro, y en el largo plazo apuntando también a la prevención, cosas como... ahora el otro día veíamos la apertura del Parque del Estadio Nacional, una excelente política pública y todo el legado de los Juegos Panamericanos, ir haciendo también que las distintas instituciones que tienen un rol preventivo se puedan desplegar con recursos. Eso requiere muchísimos recursos, y de esa forma vayamos viendo que la ciudadanía también adquiere una sensación que sea real de que la cosa está mejorando, y que yo creo que es algo que está pasando, pero lamentablemente la crudeza de la situación particular, los enfrentamientos entre bandas, el ajuste de cuentas, las cosas que pasaron en Quilicura, en Lampa en la última semana, no permiten un poco ver el bosque detrás de los árboles, digamos. Y eso yo creo que es muy importante en las próximas semanas que vayamos trabajándolo. Sí, ahí, Mario, uno se pregunta qué más puede hacer el gobierno, y no solo el gobierno, sino que el Estado, ¿no? Porque da la sensación que las medidas que anunció la ministra Toá en primera instancia, en su calidad también de vicepresidenta, fueron insuficientes a todas luces. De hecho, hasta los mismos partidos lo declararon así, partidos oficialistas. Pero luego el presidente anuncia la sumergencia para estos dos proyectos, la construcción de la cárcel, bueno, su suspensión del viaje a Francia, pero parece que aún así no es suficiente, ¿no? Y hay medidas que son efectivas, pero son más a largo plazo, ¿no? Son de lenta cocción. Pero ¿cómo conciliar eso con una percepción ciudadana negativa respecto del combate de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado? Ayer, por ejemplo, el fiscal nacional, en una entrevista, creo que fue en Canal 13, comentaba sobre la coordinación que se tiene con fiscalías de otros países vecinos, que ha permitido capturar a integrantes del Tren de Aragua, ¿no? Y de otras organizaciones criminales. Y uno dice, bueno, eso va en la línea correcta, ¿no? Pero claro, pareciera no ser suficiente desde el punto de vista de la percepción ciudadana. ¿Cómo conciliar ambas cosas, no? ¿Cómo lo ves? Es difícil. Yo creo que por lo menos la semana pasada hubo como dos momentos comunicacionales. El primer momento comunicacional cuando tuvimos estas declaraciones de Toá, y además estas declaraciones también comparándonos con otros países, que no estábamos tan de mal. La ministra Vallejo. Sí, Vallejo, que fueron muy afortunadas. No fueron muy afortunadas precisamente. Y luego otro momento que son las declaraciones ya de Boric, esta reunión que tiene con los subsecretarios, con los ministros, y donde se traza un plano, se traza alguna idea para con medidas de corto plazo. Ahora, esas medidas de corto plazo influyen en temas de seguridad cuando la gente nota esa presencia, cuando nota la presencia policial, cuando nota que hay un radio patrulla que se está dando vueltas, que hay coordinación entre, por ejemplo, la seguridad municipal y la seguridad que entrega Carabineros, cuando
cuando ve ese tipo de cuestiones, que son las cuestiones más de corto plazo, más efectistas en muchos casos que efectivas, pero que dan ese resultado de transmitir una sensación de seguridad, de transmitir una sensación de que efectivamente el delito no es tan grande. O sea, el problema, y yo creo que algo apuntaba también, apuntaban ahí con el tema de la percepción, es que la percepción, la seguridad es muy difícil de medir. Tú la puedes medir en función de la tasa de delitos, pero tienes el problema que decía, que efectivamente cuando tú tienes el crimen organizado coopta todo el resto de formas delictuales, sí, y se recrudece el delito. Tú puedes ir a ver la percepción, pero la percepción tampoco es un indicador. Si tú no confías, por ejemplo, en las policías, los delitos tampoco son una forma. Yo siempre le ponía a mis alumnos el mismo ejemplo. En algún momento hicimos una reunión con el Plan Cuadrante en mi junta de vecinos y el carabinero mostraba feliz los datos de que la tasa de delitos había bajado. Pero resulta que todos los vecinos sabíamos que habían delitos. Y era obvio, porque la gente se aburrió de denunciar, la denuncia no era efectiva, etc. Entonces, los datos que tenía el carabinero eran muy distintos de los datos de la realidad. Y eso no necesariamente es solo una percepción, no necesariamente es solo una idea ambiente, sino que también tiene un trasfondo en los delitos que se cometen. Si la gente escucha que se cometen delitos, si la gente tiene estas aplicaciones donde además se ven que existe eso, bueno, hay que mejorar la eficiencia de la respuesta, hay que mejorar una serie de indicadores que están vinculados con eso, que ayudan a la percepción. No todo lo de la percepción es como un engaño, sino que parte de lo de la percepción es una realidad. O sea, son las cosas que la gente sufre y que muchas veces son difíciles de captar por el dato duro. El dato duro no necesariamente es el dato objetivo, ese es mi punto. Sí, sentir la presencia, ya sea de seguridad ciudadana, de carabineros, bueno, hay algunos que están hablando de militares, ¿no? Pero es una cuestión, como dices tú, Mario, de sentirse seguro con la presencia de una representación del Estado en los territorios que ahora en muchos no existe. Sí, po. Ahora, Raúl, no me gustaría estar en La Moneda en este momento, porque, digo, en un cargo, porque estamos hablando de todo esto en una semana que va a ser súper intensa para el gobierno en esta materia, donde algunas de las cosas que se han anunciado tienen que empezar a aterrizar de manera concreta. Y no es Monse, Mario, Raúl, que yo le quiera echar más pelos a la sopa, sino que la sopa viene así, en una semana donde además hay que ver el tema del veto presidencial, hay que ver pensiones, o sea, es una semana bien cargada para el gobierno y en donde se va a volver a poner a prueba su capacidad de maniobrar en un mar adverso, ¿no? Sí, pues la semana pasada fue distrital, por eso... Claro, fue distrital. Fue menos ruidosa. Entonces ahora se viene con todo... ¿Cómo es eso? Bueno, está fácil, po. No ha sido un... No se pueden jugar 3 finales al mismo tiempo, claro, se supone, ¿no? Y todo eso siempre ha estado marcado con esta particularidad de este periodo presidencial, digamos, que hay elecciones todos los años. Entonces, cada tema se vuelve un tema que sirve para marcar puntos de diferencia, y eso hace siempre más difícil encontrar acuerdos en cualquier materia, digamos. Efectivamente están los asuntos de seguridad, que siempre vienen asociados a contingencia. O sea, la muerte de los carabineros en Cañete hace unos meses, antes fue el tema de la ley Naín Retamal, también otra muerte de carabineros, ahora los distintos aumentos en los homicidios en la región metropolitana. Se tiene que aprobar una ley sobre el tema del voto para las elecciones de octubre, digamos. El CERVEL ha sido muy insistente que necesita a lo menos 2 días por la cantidad de papeletas que va a haber que votar, por la cantidad de candidatos que hay, y se está enfrascado en una discusión que a mí me parece muy interesante porque está asociado por un lado el tema del voto obligatorio y la multa, por un lado con el monto de la multa, y por otro lado con la posibilidad de que los extranjeros puedan o deban votar, digamos. Y ahí eso es una discusión, yo diría, gigantesca. Cuando se aprobó la reforma constitucional del voto obligatorio a finales del 2022, me parece, se cambió en la Constitución que efectivamente el voto iba a ser obligatorio, pero quedó encargada una ley que iba a regular la materia. Y las 2 elecciones con voto obligatorio que han habido, o las que han habido, digamos, ha sido plebiscitaria y para convencionales, consejeros constitucionales, han sido en el marco del debate constitucional, lo que en términos de la politología representa un momento de política extraordinaria. Y esta es la primera elección de la política ordinaria que se tiene con voto obligatorio. Entonces lo que se está discutiendo ahora va a ser precedente para todas las elecciones que vengan después.
para las otras presidenciales y las otras territoriales. Entonces la densidad de la discusión ha sido muy difícil darla porque se hizo con la urgencia de lo que el CERVEL necesita para poder organizar la elección en 2 días. Se ha llamado a los distintos partidos a ver si se encuentra un acuerdo. Yo creo que principalmente el tema de la multa debería bajar. A mí me parece un poco irracional que llegue a 200.000 pesos, ahora se bajó a 100, pero ahí debería haber una consideración distinta con respecto a las personas y también a, qué sé yo, personas mayores de edad que no pueden dirigirse autónomamente a los locales de votación u otros. Y con el tema de los extranjeros, yo creo que hay una cuestión que ver, no sé, ahí quizás Mario tenga más antecedentes, pero a nivel comparado, yo no sé de otros países que tengan voto obligatorio para extranjeros en todos los casos, digamos. 5 en el mundo. De hecho, la mayoría de los países... Nueva Zelanda, Uruguay y Ecuador. Una rareza. Y eso es obligatorio. Aunque no venía preparado Mario Herrera. Claro. Y eso es obligatorio para... 5 en todo el mundo. Eso es obligatorio para presidente. Para todas las elecciones. Para todas las elecciones, claro, sea, porque hay... Si tú lo amplías a las municipales, aumenta mucho más el número. Claro, porque eso es lo que iba a decir, como ni siquiera todos los países permiten a los extranjeros votar en las presidenciales. La mayoría, de hecho, creo que no lo hace. Y de ahí a que sea obligatorio es un paso mucho mayor, digamos. Entonces es una discusión bastante lata. Uno podría decir hay cuestiones culturales, hay cuestiones que a los extranjeros se les interesa participar en ese tipo de elección, se podrían nacionalizar. En las territoriales tiene más sentido que participen. Yo aquí no quiero marcar una posición, solo quiero decir que la profundidad del debate es gigantesca y se está haciendo muy rápidamente por lo que necesita el CERVEL y la importancia de que, bueno, en la primera elección ordinaria de territorial va a quedar un precedente hacia adelante. Entonces es muy importante mirar esto no solo con el cálculo electoral, que podrá existir para cualquier lado, y en todas las elecciones lo hay, sino que con datos, con legislación comparada, qué es lo que hacen otros países, qué es lo mejor en la cultura chilena, digamos, y otros elementos de ese estilo. Y bueno, en reforma de pensiones habrá que ver qué sucede con los acuerdos. Esta semana se entrega el informe de la Comisión Técnica del Senado, que trae hartos elementos que son distintos de cómo venía el proyecto de ley. Y ojalá avance la discusión, porque el problema es que ahora está detenida. Entonces, como saben, en la tramitación legislativa hay un momento de votación en general y después se empieza a ver la minucia de lo que está o no de acuerdo. De hecho, yo creo que lo más evidente es cómo salió de la Cámara de Diputados, donde si bien se aprobó en general el proyecto de ley, luego cuando pasa al Senado y se votan los elementos en particulares, pasó como un cascarón más o menos vacío, digamos. Y eso ha sido principalmente el problema del Senado, cuando dice, bueno, podemos llegar al acuerdo de que hay que votar un proyecto de ley sobre pensiones, pero el contenido está tan abierto que cuesta avanzar un poco en esa materia. Yo creo que sería una buena noticia que pronto se decida avanzar hacia esa parte, a la parte de, bueno, estamos todos de acuerdo en que se necesita una reforma de pensiones, entonces digamos que sí, para que pasemos a lo más particular y veamos al final del día, si no hay acuerdos tendrán que haber votos, pero tiene que haber una forma de manifestarse en una urgencia ciudadana tan importante hace tanto tiempo. Sí, pareciera que lo que va a mantener más ocupado al gobierno esta semana, por lo menos, es lo del veto para la reforma electoral. Les quiero proponer que retomemos este tema a la vuelta y con Mario Herrera, con su análisis sobre la experiencia comparada también, que es súper importante tener ese dato. Yo solamente planteo la pregunta, coincido con Raúl en que es una discusión súper interesante y es bueno que la demos como sociedad. La pregunta es si era el momento este proyecto de la elección de 2 días para meter este tema, que además el gobierno lo hace al último, ¿no? Cuando ya se había votado el informe de la comisión mixta, por lo tanto, claro, eso es lo que también se cuestiona, ¿no? Con sospechas de oportunismo de un lado y de otro, es parte también del debate. Son las 9:01, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. Del papel a tus oídos, historias de tu puño y letra llegan cada sábado a las 19:30 horas a La Fábrica de Cuentos, aquí en Radio Universidad de Chile. Envía tu cuento, relato o historia inédita a lafabricadecuentos2024@gmail.com. Los seleccionados cobrarán vida en formato audiocuento. Escúchalos cada sábado a las 19:30 horas en el 102.5 FM. La Fábrica de Cuentos, historias escritas por ti, del papel a tus oídos. Este programa es financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2024. Aguas Trayén
o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes. Te esperamos. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Holo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Holo Jazz, lunes, 20 horas. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto El Bello Signo. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello signo. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Signo, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Son las 9:05, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día lunes con nuestros panelistas Raúl Méndez y Mario Herrera, con Montserrat Rolano a esta hora de la mañana. Y como decía Monse, antes de ir a la pausa, les queremos proponer que discutamos el tema del veto, ¿no? Uno podría decir, como en esas peleas que a veces ocurren en los carretes, cuando alguien toma una cierta pausa y dice, oye, pero ¿no era que habíamos empezado hablando de otra cosa? ¿Por qué terminamos hablando de esto? Bueno, creo que se puede aplicar porque el origen de esto era que hubiera 2 días para una elección, porque en un día era con voto obligatorio, muy complicado ir y emitir 4 sufragios, ¿no? Concejal, alcalde, consejero regional, gobernador. Además con papeletas largas, seguramente uno se va a demorar un poco más en buscar el nombre de su candidato, en fin, así partió, ¿no? Y terminamos hablando del voto de los extranjeros o del veto, que en el fondo tiene que ver con esto, ¿no? Simplemente quería decir como enunciado, y ahí te doy la palabra, Mario, que y me sumo absolutamente a las palabras de Monse, que este es un debate que bien vale la pena dar. Creo que es legítimo pensar que la concepción sobre las democracias, sobre los deberes y derechos va cambiando, entre otras cosas, porque precisar qué es democracia siempre es difícil. O sea, partamos por eso. No creo
la democracia como concepto no tiene límites tan claros, ¿no? Entonces es comprensible que esta sea una discusión que permanentemente se reabra. Yo siempre digo lo mismo, no es igual tener una discusión sobre la participación de los migrantes en el sistema político cuando son un 4 o un 5% de la población, como era en general en el mundo hace 30 años atrás, que cuando son un 20, un 22, un 23%, y además muchas veces siendo migración transitoria, porque si además fuera migración establecida, pero en general lo que uno ve en muchas partes es que las personas que vienen de otro lugar del mundo están 2 años acá, 3 años acá y se van a otra parte. Digo, cualquier país, este no es un fenómeno chileno, estoy hablando estrictamente a nivel mundial. Entonces, en ese concepto, en ese contexto, ¿cómo ponderar el tema, ¿no? Lo peor es que lo estamos haciendo a 2 o 3 meses de las elecciones con la presunción de que en más de algún caso opera la calculadora y no esta discusión más de fondo, ¿no? Mario Herrera. Sí, yo creo que vamos a coincidir todos en que el timing para hacer esto no es bueno. O sea, es a 3 meses de la elección, estamos en un momento en el cual cambiar las reglas del juego significa cambiar la estrategia electoral, significa una serie de cuestiones. El tema del voto obligatorio significaba que los candidatos iban a tener una devolución más alta, esa devolución más alta significaba que iban a tener más gasto, pero y ese gasto se entendían que iban a tener que ir a buscar más votantes, iban a tener que ir a convencer más gente, y eso requiere gasto electoral. Entonces, hacer estas discusiones a 3 meses y medio siempre es una mala noticia. Y además el argumento, en el caso de los migrantes en particular, está más asociado con la presidencial que con la municipal. Uno podría discutir otras cosas asociadas con los migrantes, si es que para ellos puede ser el voto obligatorio o puede ser el voto voluntario, si creamos 2 regímenes electorales distintos, un régimen electoral para migrantes y otro régimen electoral para chilenos. Y también este tema que tú mencionabas, que es el tema de cuán transitorios o cuán permanentes son. Las residencias, claro. Claro, que Chile, o sea, yo dije antes que eran 5 países solamente en el mundo que le entregaban este tipo de derechos a todas las elecciones, pero además dentro de esos 5, Chile es el que menos años pide. O sea, Uruguay, Ecuador, etcétera, piden 10 años de residencia, mientras que en Chile son solamente 5, y la mayoría de los países que da derecho a voto a migrantes es con la nacionalización y no con la residencia, que es un requisito más alto. Dicho eso, en general la literatura lo que muestra es que cuando uno avanza en derechos políticos, avanza también más en derechos sociales, y ese es como el contrapunto. Si yo tengo derecho a voto, puedo ejercer ese derecho a voto para pedir ciertas cosas a mi representante, para poder decirle a mi representante que necesito que ponga su atención en mí. Y en un momento en el cual hay ciertas comunas, como es el caso de Recoleta, Independencia, Santiago, etcétera, donde el padrón de migrantes es relativamente alto, en el caso de Santiago cerca de 1/3 de los votantes son precisamente migrantes que entraron a esta elección, que iban a entrar a esta elección, que iban a definir la elección. Bueno, uno podría pensar el derecho político para esas personas es algo importante, porque en definitiva son personas que habitan en la comuna, son personas que estén 1, 2, 3 años, son personas que tienen cierto nivel de permanencia o necesitan al menos de ciertas políticas públicas, ciertas políticas sociales. Por eso es un debate que también encuentro entretenido, porque no tiene como no tiene una posición, tiene 2 posiciones. No tiene una verdad, digamos. Claro, tiene la posición de la calculadora, que ni siquiera tenemos mucha certeza de cuán calibrada está esa calculadora. La verdad es que yo tengo la impresión de que no sabemos muy bien cómo votan los migrantes. Sabemos que participan menos que los chilenos, que los venezolanos son el grupo que más participa dentro de la población migrante, y que cuando uno analiza la relación entre migrantes y militancia, los migrantes tienden a militar más en partidos de izquierda que en partidos de derecha, pero los que militan en partidos de derecha tienden a tener mayor participación que los que militan en partidos de izquierda. Entonces como que la cosa se compensa por un lado y por el otro. Yo creo que la calculadora electoral recién la vamos a tener bien afinada en la elección municipal, donde veamos cuán determinantes fueron los migrantes para definir algún resultado. Por ahora lo único que sabemos es cuánto participan, y eso tiene implicancias si el voto es obligatorio o voluntario para ellos, y más o menos cómo se distribuyen geográficamente, pero la intención de voto yo creo que es otra cosa muy distinta. Raúl. No, yo creo que efectivamente no sabemos cómo se comporta ese universo de votantes, ni siquiera sabemos cómo se comporta bien el universo votante nacional, digamos, que se incorpora con el voto obligatorio. Como han habido muchas tesis sobre el asunto que son más de derecha por los resultados de la última convención, antes se pensaba que eran más de izquierda, yo tiendo a ver el mundo y parece que son más como contrario a lo que haya, entonces sí. El que esté ahí va a sufrir las consecuencias de son más despolitizados, oficialismo, digamos, claro, están descontentos, no quieren participar, y además lo obliga a uno a participar y expresan ese descontento de esa manera. Entonces efectivamente va a haber que llegar a un resultado, y ese resultado va a marcar la discusión hacia adelante, y también lo va a marcar lo que suceda el 27 de octubre en la elección, digamos. Y desde ese punto de vista
uno esperaría que la decisión que se tome sea la más racional posible, sea la que tenga la mayor evidencia, aunque sabemos que eso no siempre es lo que sucede en la discusión en estos temas. Y lo que sí es que tiene que haber ley, tiene que haber ley porque el CERVEL necesita organizar la elección en 2 días. Ahora va a entrar el veto. Ahora, la elección en 2 días es una cuestión que está segura. Salió del proyecto de ley y eso no se discute de nuevo. Y además, si no se llega a un acuerdo antes, existen en la Constitución, mecanismos para destrabarlo, la Cámara puede insistir en su resultado, o el veto se puede caer o se puede aprobar, y la decisión que salga de eso va a tener que ser la que cuente con los votos, porque se puede llegar hasta donde se pueda llegar en acuerdo, y aquí necesitamos una resolución para organizar la votación, pensando que en una semana más las candidaturas tienen que estar inscritas. Sí, en poquitos días. Sí. Es un tema que va a seguir bien fuerte durante esta semana. Es probable que desde la oposición aprueben el veto, pero recurran al Tribunal Constitucional como lo han adelantado. Desde el Partido Republicano han también anunciado la posibilidad de una acusación constitucional contra el presidente por este tema, cosa que no ha sido respaldada por la UDI, por ejemplo, ¿no? Entre otros partidos de oposición. Los quiero llevar a otro tema muy distinto y les reconozco que tenía y tengo dudas de plantearlo, pero lo voy a hacer igual. Porque esto ya ha tomado una deriva política, comunicacional, que va más allá del caso puntual, ¿no? Me refiero a la situación del senador Macaya. A propósito de la sentencia de la semana pasada que condenó a 6 años de presidio a su padre por casos de abuso sexual contra menores, ¿no? Integrantes de su familia. Es un tema súper delicado, por eso yo tenía dudas de plantearlo. Lo hicimos también hace algunas semanas cuando se conoció que la justicia lo decidió que era culpable. El senador Macaya ayer dio una entrevista que fue bien criticada a nivel de redes sociales. Hoy día también habló la ministra de la Mujer hace un ratito en CNN Radio, que planteó que lo que dijo el senador Macaya, básicamente apoyando a su padre pese a la sentencia, era una señal de desprotección a las víctimas. Y quiero preguntarles, más allá del caso concreto, el caso judicial, porque además es una sentencia que no está ejecutoriada, por lo tanto queda en otras instancias, la situación del senador Macaya como presidente de uno de los partidos más importantes de Chile, ¿no? Y la señal que se da con este respaldo a su padre luego de una sentencia de la justicia. Mario. Sí, yo creo que el senador Macaya en este debate, esta cuestión del Mesa Central, que fue donde dio esas declaraciones, a él no lo invitan como el hijo de Eduardo Macaya, lo invitan como senador y presidente de un partido político. Presidente de un partido político, además, que tiene que estar dirigiendo las negociaciones en este momento para una elección municipal, donde no se pudieron poner de acuerdo para las primarias y donde están cerrando las comunas de cara a la próxima semana. Entonces, yo, independiente del resultado judicial, que yo ahí sí que me declaro como ignorante para poder discutirlo, pero por lo menos en lo que se refiere como al trasfondo político que esto tiene, es súper complejo para un presidente de un partido ir a discutir eso cuando la propia imagen del presidente del partido está en disputa. O sea, y en un momento además que es clave para la derecha, porque se tiene que poner de acuerdo con Republicano en qué comunas van en conjunto, en qué comunas van en separado. Republicano está tratando de presionar por meter candidatos en comunas donde hay más población, porque al final una de las razones por las cuales se mide el resultado de la elección no solamente es por estas batallas emblemáticas, Santiago, etcétera, sino que también por la cantidad de votos que tiene cada uno de los pactos. Esta es la primera prueba política de Republicano. Tuvo muy buen resultado en la elección de consejeros, pero esta es una prueba de este trabajo territorial que ellos han intentado desarrollar, que este trabajo como más de formación de cuadros, etcétera, que los podría llevar a una buena presidencial el próximo año. Entonces, en un momento como ese, en un momento en que hay una disputa entre las dos derechas, entre Republicano y Chile Vamos, que ya prácticamente, y esto me impresiona de la encuesta, que están considerando Chile Vamos casi como si fuese un partido único, así como considerábamos al Frente Amplio en algún momento. Entonces, en este momento de disputa, tener este tipo de casos afecta políticamente a el partido, no solamente a la persona que lo representa, porque, insisto, a él no lo invitan como el hijo de, no es la declaración afuera del tribunal donde se le pregunta al hijo y el hijo siempre va a decir, bueno, yo creo que la inocencia de mi papá, etcétera. No, es una declaración como senador, como presidente de un partido político.
Sí, Raúl, yo siempre he tenido la convicción de que en este tipo de situaciones las responsabilidades son individuales. O sea, ¿qué culpa tiene un hijo de que el papá sea abusador sexual? Pero fue el mismo senador Macaya el que lo enredó todo, pues fue el mismo el que cruzó el río y el que se puso a hablar como hijo siendo dirigente político, con lo cual pienso yo que es él el que habilita que hablemos de esto en el plano que lo propone Montserrat, y no otra persona. Yo creo que él no tendría cómo responsabilizar a otras personas por el hecho de que esto esté ocurriendo. Él dijo que había una acusación falsa. No, claro. Y dijo que confiaba en la inocencia, cosa que uno lo puede entender, ¿no? Pero ya habló de videos editados. Ayer habló de videos editados y cuestionó que una de las víctimas hubiera grabado el video sin el consentimiento del agresor, cosa que es bien delicada plantear, la prueba, por así decirlo. Exacto. Claro, lo que pasa es que el senador Macaya y presidente de la UDI, pues no es el ciudadano Macaya. De repente, si fuera el ciudadano Macaya, no sé. Es algo que humanamente se puede entender, ¿no? Pero políticamente es difícil de... Sí, no, yo creo que de todas maneras el senador Macaya erra en este asunto. Tanto como... O sea, yo, por una cuestión de formación profesional, igual siempre tiendo a separar lo que es la verdad judicial de lo que podría ser cualquier otro tipo de verdad, digamos, en la sociedad. Pero aquí hay una resolución de un tribunal que, si bien no está ejecutoriada, como mencionaba Monse, hay instancias posteriores a las que se puede recurrir. Quién sabe lo que puede pasar en esas instancias. Pero hubo un tribunal que tuvo la certeza, digámoslo, más allá de toda duda razonable, de que, porque ese es el estándar de prueba en este tipo de juicio, de que el padre del senador Macaya es culpable. Entonces no estamos hablando aquí de una simple presunción, sino que hay un estándar bastante alto. El tema de las pruebas son sopesadas por el tribunal. Las tiene ahí, tiene reglas para hacerlo. Incluso hablar de ser grabado sin su consentimiento. Bueno, aquí está bien, hay una colisión de derechos, uno no puede ser grabado sin su consentimiento, pero la protección de los menores es siempre superior a todos esos asuntos, digamos. Y ahora efectivamente uno recurre a una cuestión que es quizás más histórica de la misma UDI, digamos. Yo soy joven, pero tengo alguna memoria de hechos que sucedieron en los años 2000, en otros momentos, cuando fue la iglesia la acusada de muchos delitos de este tipo, y también el mismo partido tuvo por momentos defensa de ciertos personeros que estuvieron involucrados en estos casos. Entonces, la cuestión más institucional uno lo ve un poco como venido a la baja, y efectivamente ahora él es el encargado de llevar las relaciones políticas con los demás partidos, no solo con los de la oposición, sino que también con el oficialismo. O sea, aquí lo que hablábamos antes, hay que llegar a un acuerdo, o hay que avanzar en los temas de seguridad, hay que avanzar en los temas de pensiones, hay que sacar una reforma por el voto, digamos, y es el senador Macaya como presidente de la UDI quien tiene que estar sentado ahí y establecer un diálogo con todas las personas para poder hacer que esas cosas ocurran, y su imagen se ve fuertemente deteriorada, sobre todo en un momento en que es principalmente la UDI la que pierde terreno ante los avances del Partido Republicano. Comunas que eran claves para ellos, también ellos han dejado de tener la hegemonía en el sector oriente de Santiago. Entonces hay una cuestión institucional ahí que le afecta no solo al senador, también a la UDI, y también, creo yo, en estas negociaciones al entramado democrático del país, porque le permite un avance a una derecha que no confía tanto en los elementos democráticos, una derecha que cada vez que hay posibilidades cuestiona la veracidad de los instrumentos del voto. Por ejemplo, lo han hecho en cada oportunidad que han podido, que han cuestionado si es que el CERVEL se comporta bien, si es que se comporta mal, y esto le da una amplitud de margen mayor a esa derecha que quizás no confía tanto en la democracia o en los instrumentos democráticos, por justamente involucrarse de una forma personal en una cuestión que no estaba llamado a hacerlo.
Muy breve. A mí me surge la duda también de cómo va a afectar esto a la candidata de la UDI, que es Evelyn Matei, porque es más o menos obvio que le van a preguntar por este tema y ella va a tener que tomar una posición. Y ahí tiene dos opciones nomás, ¿no? Así que es una noticia en desarrollo. Nos quedan unos minutos y no quiero que dejemos de analizar, aunque sea así una pincelada someramente, lo de Estados Unidos, ¿no? Y esta sorpresa que nos dio ayer el presidente Biden cerca de las 2 de la tarde con una declaración y además apoyando a Kamala Harris, ¿no? Cosa que tampoco genera un amplio consenso en el Partido Demócrata. Sabemos que las encuestas en un principio no la favorecían, pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo lo ves, Mario? Sí, o sea, un partido demócrata, además que pasó por un proceso de primaria, donde se seleccionó un candidato, ese candidato llegó hasta cierto momento y en definitiva se baja en función de otra candidata. Yo creo que ahí hay un tema que es el tema de cómo reemplazamos a estos representantes que tienen que ir a la elección. Y habían otras opciones, estaba la opción de Michelle Obama, Robert Kennedy, y hay una disputa ahí dentro del Partido Demócrata que es difícil de solucionar. Entonces, la figura de Harris no es la solución a Joe Biden necesariamente, es una gente que también genera conflictos dentro de su propio partido y dentro del electorado en una elección que nos debería importar muchísimo, sí, porque es una de las elecciones más importantes del mundo. Sí. No solamente por el papel que tiene Estados Unidos y todo lo demás, sino que también porque son dos visiones distintas, de dirigir una política exterior a un país que le importa mucho la política exterior. A diferencia de lo que ocurre acá, donde nosotros rara vez tomamos decisiones en función de la política exterior, sino más bien de cosas de política interna. En Estados Unidos ese tipo de cuestiones son importantes porque marcan diferencias si es que llega Trump en su relación con la OTAN, en la guerra con Ucrania, la guerra con China, la relación con Rusia y una serie de cuestiones geopolíticas que tienen implicancias en nuestra política interna también. Sí, lo que sí parece estar claro es que hasta ayer había una cierta sensación transversal instalada de que Biden iba camino a la derrota, o que Trump iba camino a la victoria. Lo cual es bien paradójico porque si uno mira los datos duros de lo que ha ocurrido con Estados Unidos en los 4 años, ha sido una presidencia súper exitosa. Pero el tema de la vejez le estaba jugando definitivamente en contra a Biden. Al menos ahora se abre un espacio de incertidumbre, ¿no? ¿Cómo lo ves, Raúl? Sí, yo creo que es muy relevante eso que dices, como hay una gestión que uno podría calificar de exitosa, y uno se pregunta por qué entonces esa gestión no es fácilmente reproducible en ya sea réditos personales para él o en quien él designe o lo que sea, digamos. Y es una cuestión de las nuevas formas, digamos, de hacer política en la era digital. O sea, la capacidad de instalar temas de Donald Trump y de sacarlo adelante es brutal. La capacidad que tiene de manejar la agenda, de ponerlo énfasis y que la gente lo siga, es bastante increíble, digamos. Y eso hace que uno se cuestione la forma, entonces también, porque se ve en todos lados y en Estados Unidos donde están los ojos puestos mayormente. Y para nosotros la cuestión de la política internacional es gravitante, o sea, Trump ya fue presidente una vez y fue un momento en que Estados Unidos un poco se fue hacia adentro, no tuvo tanto despliegue internacional como lo ha tenido ahora con Biden también, y desde esa perspectiva ahora Estados Unidos ha recuperado un poco su posición en el mundo, que se vio muy desmejorada con el avance de otra economía en el periodo anterior, bueno, también pandemia de por medio y otros fenómenos. Y ver cómo se administra esa mejor posición de ahora en adelante es muy relevante, sobre todo para los países de América Latina y las guerras que está ocurriendo en Europa y la situación de genocidio, masacre con el pueblo palestino, digamos. Como tiene una relevancia importantísima, yo creo que están en un momento allá el Partido Demócrata de designar a una persona que sea competitiva. No sé si será Kamala Harris u otra. Ella tiene la experiencia, ahora tiene como el apoyo del principal elector, por así decirlo, el presidente Biden. Pero va a ser efectivamente un momento crucial donde tendrán que llegar a un nombre que sea competitivo y que represente justamente lo que decía Mario, como estas dos visiones de sociedad tan diferentes, pues.
tan diferentes, como dónde están puestos los énfasis y dónde también, desde dónde se maneja la política exterior interna estadounidense en un concierto tan desafiante y tan volátil también con todo lo que está sucediendo. Oye, el fenómeno de Donald Trump es para analizarlo aparte, ¿eh? Un tipo que además de todo lo que ya sabemos del expresidente, está involucrado en varios casos judiciales y aún así concita mayoría en los distintos estados, ¿no? Las encuestas lo plantean de esa manera. Es un fenómeno bien digno de estudio. Podría estar perfectamente preso y no donde está. Así es. Mario, no sé si tienes algo que agregar sobre... De hecho, la reelección él la perdió por unos estados con cambios sociodemográficos, o sea, por cuestiones más bien de movimiento demográfico dentro del país, más que por una cuestión de realmente Trump. De hecho, hay un antecedente ahí importante que lo decía Raúl, que es el tema de la pandemia. A Trump le tocaron 2 años de pandemia dentro de su gobierno. O sea, al Trump de verdad lo conocimos solamente el primer periodo y el periodo de la pandemia, que fue muy mal manejado en Estados Unidos. O sea, recordemos que el presidente recomendaba usar cloro, cosas de ese estilo. Eran declaraciones bien polémicas, antivacuna y con una murieron decenas de miles de personas. Teorías conspirativas, etcétera. O sea, bueno, nadie le ha hecho pagar a Trump por las responsabilidades políticas de su, valga la redundancia, irresponsabilidad en la política sanitaria al principio de la pandemia. Simplemente decir al final, lo habíamos dicho en algún momento de la semana pasada, que esto mirado desde acá es súper paradójico, además, porque que Trump sea mucho menos políticamente correcto y que sea más agresivo como persona no necesariamente lo convierte en un jefe de imperio más agresivo que otros. O sea, de hecho, ayer, a la hora de alabar a Biden, porque sus partidarios lo alababan, 2 cosas en las que se coincidía era, visto desde la mirada estadounidense, por cierto, defendió enérgicamente a Ucrania e Israel, ¿no? Trump no tiene ningún interés en hacer eso, y de hecho la presidencia de Trump fue menos conflictiva en política internacional que fue la de Biden. Así es que por eso digo que hay que estudiar estos intersticios y estas paradojas. Vamos a ver cómo se viene la campaña en las próximas semanas. Simplemente decir que la muy mala suerte de Trump, y que pasó de ser el candidato que enfrentaba al viejo a ser el candidato presidencial más viejo de la historia de Estados Unidos, para que se tenga ahí como dato. Don Raúl Méndez, muchas gracias por haber venido esta mañana. A ustedes, pues. Don Mario Herrera,